¿Qué tal? Buenos días. Vamos a empezar una nueva clase de cálculo diferencial y el día de hoy vamos a estar retomando lo que sería un ejercicio donde se tienen donde se están utilizando todas las fórmulas que vimos anteriormente y después de eso vamos a ver una nueva fórmula con algunos ejercicios. En este caso, pues empezando con el ejercicio con el que se utilizan todas las fórmulas sería la función y igual a raíz séptima de x quinta menos 176x más 28. Entonces, en esta función, lo primero que tenemos que hacer es hacer un acomodo para poder hacer la derivada más sencilla. Entonces, en este caso, el acomodo sería del primer término. ¿Y cómo sería eso? Sería utilizando la parte de la ley de los exponentes. Si tenemos una raíz, en este caso esa raíz séptima va a pasar a hacerse que esta x sea una x con un exponente fraccionario y sería ponerlo como 5 séptimos. Recordemos que el 7 que tiene aquí este índice de la raíz es el que nos va a decir cómo va a quedar la fracción, porque va a quedar en la parte de abajito de esa fracción. Después, por lo que era lo de 176x y de 28, pues se va a quedar totalmente igual. Y con eso ya podemos comenzar a hacer nuestra derivada. Entonces, haciendo esa, pondríamos que se está haciendo la derivada de la función y con respecto a x, justo así. Y vamos a derivar cada uno de los términos. El primero de ellos, que es x a la 5 séptimos, vamos a bajar la fracción como si fuera una constante. Ponemos aquí 5 séptimos de x y luego ya se le va a restar 1 a ese 5 séptimos. Recordemos que cuando está como si fuera una fracción, se tiene que poner, bueno, no se tiene que poner, pero es mucho más sencillo si lo ponemos fraccionario, es decir, si lo ponemos de acuerdo al denominador, que sería el numerito de abajo. Lo ponemos que le restamos 7 séptimos y ya tendríamos la primera fórmula. Después del segundo término, que es 176x, recordemos que cuando es un número con una x, la derivada va a ser simplemente el número. Entonces aquí nos queda solo 176 negativo y del tercero, como es un número, al obtener su derivada va a ser 0. Entonces aquí le ponemos 0 y ya lo aplicamos cada una de las fórmulas. Ahora vamos a desarrollar. En este caso nos quedaría 5 séptimos de x y aquí 5 séptimos menos 7 séptimos nos queda menos 2 séptimos. También aquí tengan mucho cuidado con esa parte de los signos y de las cantidades para que les quede lo correcto. Después de esto nos quedaría aquí menos 176 y ya lo desarrollamos. Ahora lo único que nos haría falta, en todo caso, si es necesario, es hacer un acomodo. En este caso sí se tiene que realizar un acomodo porque tenemos una x con una potencia negativa. En ese caso sería la de la x a la menos 2 séptimos. Ahorita estaría multiplicando al 5, entonces vamos a hacer el cambio de estar en la parte de arriba a la parte de abajo para que tenga ese cambio de la parte de la potencia de ser negativa a positiva. Entonces nos quedaría aquí 5 entre 7x a la 2 séptimos. Ponemos aquí a la 2 séptimos menos 176. Justo así. Y con esto pues ya estaríamos teniendo el resultado de esta derivada. Como ven, estos ejercicios son un poco más largos porque sí tienen que utilizar varias fórmulas de derivada, pero a final de cuentas, pues es simplemente utilizar esas fórmulas para llegar al resultado. Lo más importante es cuando tengamos alguna fracción en el exponente, el tener cuidado de bajarla de manera correcta y tener también siempre en cuenta las cantidades. Si son negativas, pues realizar la operación correcta para obtener el resultado que se debe de tener, ¿verdad? Entonces eso sería con respecto a estos ejercicios. Después vamos a pasar ahora sí a lo que sería una nueva fórmula. En este caso, esta nueva fórmula es lo que sería la derivada de u a la n, que es igual n por u a la n menos 1. Esta fórmula es muy parecida a lo que teníamos de x a la n, que nos daba n
por x a la n menos 1. Pero ahora lo que tenemos es una u, que es a lo que vamos a denotar como u. La u va a ser en este caso un conjunto de términos. Entonces aquí nuestra u es conjunto, ¿verdad? Básicamente lo que tengamos en un paréntesis va a ser una u y a partir de ahí es lo que vamos a estar trabajando. En este caso, la primera función con la que vamos a ver este tipo de fórmula sería la de y igual a 12x más 8 y todo este conjunto está siendo elevado al cuadrado. Entonces, al tener este tipo de ejercicios, siempre que tengamos un conjunto, es decir, una serie de términos entre paréntesis y que esté siendo elevado a una potencia, es que vamos a tener que utilizar este tipo de fórmulas. Entonces, ¿cuál es el primer paso que tenemos que hacer en estos? Es poner cuál sería nuestra u. En este caso, nuestra u va a ser todo lo que está dentro del paréntesis, que sería en este caso 12x más 8, ¿verdad? Ponemos 12x más 8 y después lo que tenemos que hacer, aquí nos pide la derivada de u, entonces tenemos que hacer la derivada de este conjunto. Ponemos nuestra derivada de u, que de estos dos términos, del primero, como es un número con una x, su derivada es simplemente el número, y del segundo sería 0, porque es el puro número. Entonces nos quedaría aquí que su derivada es simplemente 12. Entonces ya tenemos esto. Ahora sí, vamos a poder aplicar nuestra fórmula. En este caso, nuestra fórmula nos dice que la derivada de la función y con respecto a x sería en este caso bajar primero la potencia, que es el 2. Después ponemos, como teníamos el paréntesis, es decir, 12x más 8. Y después de eso le vamos a restar 1 aquí a esta potencia, 2 menos 1. Y después de eso ponemos nuestra derivada de u. Entonces aquí nos quedaría simplemente el 12. Y ya nada más que aplicamos esta fórmula sería desarrollar. En este caso el 12 se va a multiplicar con el 2. Nos quedaría aquí 12 por 2 es 24. Y en cuanto a lo del conjunto sería 12x más 8. Justo así. Y nada más cerramos paréntesis. Aquí 2 menos 1 nos queda 1, entonces lo podemos dejar tal cual. Y esta ya sería nuestra respuesta. Esto, como ven, aquí ya no tiene ninguna potencia, por lo cual se puede desarrollar todavía más. Entonces, en caso de que no tenga una potencia, lo podemos desarrollar. En este caso, si hacemos ese desarrollo, sería hacer la multiplicación del 24 por cada uno de estos términos. En ese caso, si lo hacemos de esa manera, sería el 24 por 12 y 24 por 8. Entonces aquí si nos abrimos nuestra calculadora para poder hacer esas multiplicaciones, sería poner 24 por 12, uno de ellos, y el otro 24 por 8. Nos da uno 288 y el otro 192. Entonces sería poner aquí 288x más 192. En este caso se podía hacer ese otro desarrollo y pues este ya sería la respuesta completamente desarrollada para esta derivada. Entonces nada más tengan en cuenta eso. Si se quedan con un paréntesis sin ningún tipo de exponente, se puede realizar o desarrollar para este último paso. Entonces eso sería para esta primera función. De ahí si vemos otra, sería la función y igual a 17x cuadrada más 54. Todo este conjunto está siendo elevado a la menos 5. Entonces si lo tenemos justo así, lo que vamos a hacer pues es seguir de nueva cuenta la parte de nuestra fórmula, que el primer paso es determinar cuál es nuestra u. En este caso, pues nuestra u, recuerden, es lo que está dentro del paréntesis, que sería 17x al cuadrado más 54. Justo así. Entonces ya tenemos aquí lo que sería nuestra u y esto lo vamos a derivar. Entonces, haciendo esa derivada de esa u,
no me sale la D, la derivada de esa U. Nos quedaría del primer término, que es 17x al cuadrado, sería bajar el 2 que multiplica 17. 17. Profe, ¿no es 17x sin el cuadrado? ¿Por qué? Es que lo tenemos que poner tal cual como está aquí en el paréntesis. Ah, sí, perdón. Es Sí. que ya le estaba sacando la deriva. Perdón. Ah, ok, ok. Sí. Ah, un paso adelante. Muy bien, muy bien. Sí, en ese caso recuerden que es así tal cual como está dentro del paréntesis y luego lo derivamos. Entonces se baja para multiplicar con el 17 y aquí nos quedaría x 2 menos 1, que sería lo de la parte de la pura x, y del segundo término, que es el 54, nos queda 0. Si lo desarrollamos sería 17 por 2, que es 34 con nuestra x, y esta ya sería nuestra derivada, esta sería nuestra derivada de u, y pues esta es nuestra u. Entonces lo ponemos así en colorcitos para poder verlo más fácil. Y aplicamos ahora sí nuestra fórmula. El primer paso de hacer la derivada de la función y con respecto a x sería poner, en este caso, la n, que sería el menos 5. Recuerden que cuando lo bajamos es bajarlo con todo y su signo, con este menos. Y después se va a multiplicar por lo que teníamos antes, es decir, aquí poner nuestro conjunto de 17x cuadrada más 54. Y a la potencia le restamos 1, es decir, menos 5 menos 1. Y después multiplicamos por la derivada de u, que es lo que teníamos en amarillito, en este caso por 34x. Justo así. Ya tenemos esto, ahora lo vamos a desarrollar. En este caso, al obtener todo esto, nos quedaría el menos 5 por 34 nos da menos 170. Vamos a checar 34 por 5. Si nos da 170, entonces sería menos 170x. Y aquí entre paréntesis ponemos el 17x al cuadrado más 54. Y todo esto está siendo elevado menos 5 menos 1 a la menos 6. Recuerden que cuando tengamos algún conjunto elevado a una potencia determinada, por ejemplo aquí a la menos 6, si fuera cualquier otro número, no se puede hacer la multiplicación directa. Entonces se deja así tal cual, pero pues bueno, aquí como está siendo negativo, lo vamos a cambiar a positivo haciendo un acomodo como en las veces pasadas. Pero aquí vamos a mover todo el conjunto tal cual. Entonces ese acomodo nos va a quedar, si está en la parte de arriba, nos quedará en la parte de abajo. Y sería de la siguiente manera. Ponemos que la derivada de la función y con respecto a x quedaría como una fracción. Ay, caray. Una fracción en la que el numerador o la parte de arriba es 170x negativo, menos 170x, y en la parte de abajo es poner el conjunto, que en este caso es 17x al cuadrado, más 54. Y esto, pues ahora sí, al haber hecho ese cambio, ese 6 negativo pasa a ser positivo. Y en este caso ya, al tenerlo así, pues este ya sería nuestro resultado. Aquí ya no se tiene que hacer ningún otro tipo de simplificación o desarrollo, solamente se deja así. Entonces, en este tipo de ejercicios, pues también nada más tengan en cuenta la parte de los signos para que no se les vaya a pasar y en caso de ser necesario, pues hacer ese acomodo, ¿verdad? Y ya nada más para terminar, vamos a ver ahora lo que sería este ejercicio. Si tenemos la función de y es igual a 13 por 5x más 4x al cuadrado, esta parte de lo que sería un conjunto está siendo elevado al cuadrado. Entonces lo tenemos justo así. De igual manera tenemos que hacer nuestra parte de la u. Cuando tengamos así un conjunto y afuerita un número, este sería también como si tuviéramos la parte de la función o de la fórmula que era la de
cx a la n, que sería igual a poner la c por la n, y luego por la x a la n menos 1 de la x. Entonces, lo que nos dice es que básicamente este numerito va a quedarse así al ladito, no se va a ver afectado porque va a agarrar a esta parte y lo único que va a hacer es que se va a terminar multiplicando con el numerito que bajemos, que en este caso va a ser el 2. Entonces ahorita vamos a ver eso, por mientras vamos a agarrar la parte de la u, que es siempre lo que está dentro del paréntesis, en este caso es el 5x más 4x al cuadrado. Y después de esto se deriva esa u. En ese caso sería la derivada del primer término, que es un número con una x, es el puro número, y del segundo, que es 4x cuadrada, se va a bajar. Bueno, aquí se deja el 4, se multiplica por el 2 que se bajó, y aquí es x de 2 menos 1. Lo desarrollamos y nos quedaría en este caso, bueno, lo vamos a poner aquí abajito. Nos quedaría 5 más 8x. Esta sería nuestra derivada de u. Y con eso, bueno, aquí esto lo ponemos en amarillito. Sería nuestra derivada de u. Y la parte de nuestra u, pues aquí la ponemos en verde. Ay, caray. Verde. La pura u. Entonces, ya con eso, vamos a empezar ahora sí a desarrollar nuestra fórmula, que en este caso sería poner la derivada de la función y con respecto a x es igual. Dijimos que se tiene que bajar la n. En este caso dijimos también que el 13 no se iba a ver afectado al principio. Lo ponemos entre paréntesis. Bajamos nuestra n, que era 2. Y después, ahora sí, la parte de la u. En este caso, que sería pues poner 5x más 4x cuadrada. Ya la tenemos así. Le restamos 1 a nuestra potencia. Era 2 menos 1. Y después nuestra derivada de u, que en este caso pues es poner 5 más 8x. Tal cual. Entonces, ya lo tenemos así. Vamos a desarrollar primero que nada haciendo la multiplicación de estos dos y luego lo que nos dé se va a multiplicar por cada uno de los términos que están de este otro lado. Entonces, en ese caso, al hacer eso, sería multiplicar 13 por 2, que nos da 26. Si quieren, lo vamos haciendo por partes para no brincarnos tantos pasos. Sería 26, que multiplica en este caso a 5 por 5 más 8x. Ponemos 5 más 8x. Y el otro paréntesis era el de 5x más 4x cuadrado. Justo así. Dijimos que vamos a hacer ahora la multiplicación del 26 por cada uno de estos términos. Y en ese caso sería 26 por 5 y 26 por 8. Entonces, al hacer 26 por 5, obtenemos 130 y 26 por 8 nos da 208. Entonces sería en este caso 130 más 208, habíamos dicho, sí, 208 más 208x. Eso es con respecto a estos dos y todavía se tiene que hacer la multiplicación por esto de aquí. Recuerden, bueno, aquí algo bien importante es que lo que pusimos como paréntesis, que es 5x más 4x, todo esto al cuadrado, se puede, como tiene una potencia 1, se puede multiplicar. Pero, ¿por cuál vamos a multiplicar? ¿Por el primero o por el segundo? En este caso, como se hizo una multiplicación por estos estarían también como en paréntesis. Y con esto ya podemos saber, borrar esta partecita. No, destruimos el 1.
estarían en paréntesis de esta manera y con eso se va a tener que se tiene que multiplicar, por ejemplo, el 130 por cada uno de estos y después el 208 por cada uno de estos, para que no vayan a agarrar solamente uno, sino que se tienen que multiplicar los dos. Entonces se va a hacer todo un merequetengue, pero se puede ir desarrollando. Entonces, haciendo ese desarrollo, sería la multiplicación primero de 130 por 5 y por 4. Ponemos 130 por 5 y 130 por 4. 130 por 5 es 650 y 130 por 4 es 520. Entonces, sí, 650 y 520. Sería 650 con X más 520, pero ahora X cuadrada. Entonces, aquí ya tenemos los primeros dos. Nos harían falta ahora los otros dos, que sería 208X con 5 y con 4. Bueno, 208 ahora con 5 y con 4 sería 1040 y 832. Entonces, bueno, voy a ir poniendo mejor acá abajito. 650X más 520X cuadrada más 1040. Aquí es X con X, entonces nos quedaría X al cuadrado. Y después dijimos que era 822. 822. Ah, no, 832. Siempre en pánico. 832X con X cuadrada sería X cúbica. Ya que recuerden que cuando estamos multiplicando variables, es decir, bueno, aquí las X se van a sumar sus potencias. Por la ley de los exponentes sería 1 más 1, nos queda 2, y aquí 1 más 2 nos queda 3. Entonces nos quedaría todo este merequetengue. Dejen borro esto para que no nos hagamos bolas con esta parte. Y ya que tenemos todo eso, lo único que nos haría falta sería hacer la, la parte de los términos semejantes. Los vamos a agrupar. En este caso, lo único que tenemos para agrupar sería la parte de las x al cuadrado. Entonces, haciendo esa agrupación, sería 520 más 1040 y pues nada más los acomodamos ya de manera descendente, es decir, ponemos primero el x cúbica, que sería el 832 x cúbica. Esto es por esa parte. Luego la parte de la agrupación de las x cuadradas, que sería 520 más 1040, nos quedaría 1560 x al cuadrado, más la pura x, que sería 650. Entonces ponemos 650x y ya este sería nuestro resultado. Entonces, si se dan cuenta, cuando utilizamos este tipo de, bueno, este tipo de fórmulas es seguir la misma metodología. Lo único que pasa es que en algunos de los ejercicios se va a ir desarrollando todavía más porque se pueden ir multiplicando. Pero pues es solamente esa parte algebraica y pues es el utilizar siempre que se pueda las leyes de los exponentes o algún acomodo que sea necesario. De estos ejercicios que hemos visto hasta el día de hoy, ¿tienen alguna duda? No, profe. Muy bien. Bueno, el día de mañana vamos a continuar viendo ejercicios para ir reforzando y en caso de que salga alguna duda, pues poder ir despejándola. Entonces, esto sería todo por el día de hoy.